Vamos a ver ahora el comando zip en el sistema Linux. El comando zip básicamente viene del inglés Package and Compress Files in Zip. Esto quiere decir que el comando zip básicamente lo que hace es empaquetar y comprimir los archivos en un archivo de formato zip. Ya vimos en el capítulo anterior que teníamos un comando tar que permitía empaquetar, pero el zip hace esa labor también de empaquetar y a la vez comprime, o sea, me va a ahorrar espacio en el file system para cuando yo quiera empaquetar muchísimos archivos y él los va a comprimir. Este comando zip básicamente lo que hace es comprimir y almacenar un conjunto de archivos en un único archivo .zip, ¿sí? Y se utiliza para mantener actualizado el contenido de los archivos en caso de que se actualice alguno de sus archivos componentes, ¿sí? Podemos tener un modelo en el cual tenemos varios archivos y diariamente podemos andar haciendo un backup, empaquetar y comprimir, y este backup de empaquetar y comprimir lo hacemos actualizando un archivo ya existente, y de esta manera podemos mantener actualizados nuestras fuentes, por ejemplo. Veamos los parámetros que utiliza el comando zip en Linux. El comando zip utiliza, por ejemplo, un parámetro "-u", el cual permite que solamente se actualice el contenido del archivo que yo le indico acá en el parámetro. Es decir, que si mi archivo ya existe, entonces, y yo le paso, por ejemplo, que quiero que copie todos los txt y los empaquete y los comprima, pero algunos de esos txt ya estaban en el zip original y él ve que esos archivos cambiaron, entonces él actualiza el contenido. Si él ve que los archivos siguen con el mismo tamaño, pues el contenido no se va a actualizar, sino simplemente él va a ahorrar tiempo en cuanto al proceso de compresión y empaquetado, y lo que va a hacer es actualizar solamente aquellos archivos que han sido tocados o hayan cambiado. Recuerden que vimos el timestamp, que era el comando que vimos con el touch para actualizar la fecha y hora de los archivos, y de esta manera él puede saber, tanto con el tamaño y la fecha y hora de actualización, si los archivos han sido modificados o no. Entonces el zip -u me permite mantener actualizado mi archivo zip, mi archivo de paquete y compresión. Bien, otro parámetro es el parámetro f. El parámetro f, él permite solamente actualizar archivos existentes, pero no permite agregar nuevos archivos. Esto es bueno solamente en el caso de que tú tengas unas fuentes que siempre utilizas y quieres hacer backup de esas fuentes, y pues tienes un repositorio paquete único y comprimido de esas fuentes, pero no es para actualizar nuevas fuentes. Quiere decir que si yo uso "-f, solamente va a permitir actualizar las fuentes que están definidos en esa lista original. Otro parámetro que se puede utilizar es el parámetro "-d". El parámetro "-d" es cuando de pronto te das cuenta de que cometiste un error en el empaquetamiento y compresión del archivo y agregaste más archivos de lo necesarios, por ejemplo, y quieres borrar algunos de los archivos, pero no tener que volver a hacer todo el proceso de empaquetar y comprimir archivos, sino que de pronto tu archivo tiene varios gigas, te demoraste mucho tiempo haciéndolo y resulta que quieres eliminar unos cuantos megas de archivos que no necesitabas hacer backup de eso, por ejemplo, y entonces lo que haces es usar el "-d" para quitar esos archivos del archivo .zip. Entonces el parámetro "-d" básicamente me permite eliminar los archivos que se indiquen de mi archivo empaquetado, y de esta manera se reconstruye el archivo .zip para que no contenga esos archivos que quiero eliminar. Bien, veamos un ejemplo de cómo se utiliza el comando para que te quede claro el concepto. Vamos a realizar la prueba entonces en el sistema operativo Linux sobre nuestro comando zip. Entonces dijimos que podíamos digitar el comando zip, y este comando zip básicamente recibe como parámetro, por ejemplo, el nombre del archivo que va a servir de paquete. En este caso, por ejemplo, coloquémosle copia.zip. Le coloco .zip por estándar porque básicamente es para saber posteriormente que este archivo está empaquetado y comprimido con el archivo .zip.
Y a continuación voy a colocar la lista de archivos que quiero que empaquete. Por ejemplo, quiero que empaquete todos mis archivos. Entonces, por ejemplo, coloco todos, asterisco. Y damos Enter. Entonces observa lo que ha sucedido. El zip me está mostrando qué fue lo que hizo. Entonces me está diciendo aquí que él agregó todos estos archivos a un archivo llamado copia.zip. Ahora lo miramos. Y me muestra la siguiente información. Me está diciendo que adicionó. O sea, el archivo seguramente no existía. El archivo fue adicionado. Entonces este archivo fue adicionado al archivo copia.zip y fue deflactado en un 94%. O sea, fue comprimido un 94%. Entonces si yo busco aquí en mi carpeta de archivos, observen que aquí está mi archivo copia.zip, que lo acabo de crear, y resulta que mire que me contiene todos estos archivos. Como le dije, asterisco punto asterisco, pues contiene todos los archivos excepto los directorios, pero contiene todos los archivos que tienen aquí, que no tienen la D aquí a la izquierda. Entonces observa que esto ocupaba varios Ks, y resulta que al comprimirlo, pues mira que quedó más pequeñito. Pese a que la suma de estos posiblemente son bastantes K los que están ocupando, aquí el archivo fue empaquetado y comprimido. Entonces de esta manera yo puedo copiar esto en una USB, copio este archivo y lo puedo transportar, enviarlo por correo, lo que sea, y en el destino lo desempaqueto. En el próximo capítulo veremos cómo desempaquetar un archivo que fue originalmente creado con el zip. Bien, esta es la forma básica del zip. Ahora bien, ¿cómo hacemos para eliminar algún archivo? Por ejemplo, yo digo, este archivo, resulta que yo me equivoqué y lo agregué sin querer. Por ejemplo, este index2.php, lo agregué. Y yo decía, no quiero agregar estos dos archivos index.php que están acá, no los quería yo en mi archivo copia. ¿Por qué? Porque no quería hacer copia de mis PHP, sino solamente de los otros archivos, posiblemente. Entonces voy a eliminar de mi archivo copia.zip, voy a eliminar esos dos archivos. Entonces básicamente dijimos que hacemos el comando zip -d, ¿sí? El D es para decirle delete, o sea, eliminar. ¿Y que de dónde quiero que elimine? Quiero que elimine del archivo copia.zip y le paso el nombre de los archivos que quiero eliminar. Por ejemplo, index asterisco.php. Entonces aquí estoy usando la máscara asterisco y entonces me va a quitar este index2 y este index y damos enter. Entonces observa que el sistema me está diciendo que el comando zip ha borrado el archivo index2.php y el archivo index.php del repositorio copia.zip. Si yo miro aquí mi archivo, observa que no es que me haya borrado los archivos PHP que tenía, ¿no? Me los borró de la copia, o sea, de acá. Y entonces mira que en consecuencia el archivo .zip quedó más pequeño. Mira, aquí nos volvemos a la parte superior, mira cuánto ocupaba antes. Aquí ocupaba más o menos 50K. Y después de haber eliminado esos dos archivos que son los más grandes que había en ese momento, pues apenas ocupan 2K de tamaño. Entonces de esta manera podemos usar el "-d" para eliminar archivos que fueron incluidos por error dentro de algún archivo que está como paquete y compreso con .zip. Bien, de esta manera se utiliza el comando zip en Linux. En el siguiente capítulo vamos a ver cómo se utiliza el comando unzip, que es para poder desempaquetar y expandir los archivos que tenemos zipeados con .zip.